Bien, vamos a continuar con el ejercicio de la clase pasada, que estábamos haciendo tipo como un juego del ahorcado. Hasta ahora vamos a acá en Visual Basic. Dentro del Classroom les agregué unas imágenes. Vamos acá. Acá en trabajo de clase, en la clase número 14, están estos archivos de imagen, ¿sí? Donde la idea será que cuando se cometan, por ejemplo, una cantidad de 6 errores y aparezca esta foto, ahí ya daríamos por perdida la partida y tendríamos que reiniciarla. Para eso tenemos los archivos de imagen. Las fotos también tienen una numeración, la cual nos va a servir para detectar la cantidad de errores. A medida que si el error es 1, entonces va a cargar la foto con la misma numeración. Si tenemos 2 errores, va a cargar la foto número 2 y así con cada una. Vamos a tener una variable para los errores que me va a traer automáticamente cada una de las fotos. Un muñequito bastante simple. Después, si ustedes quieren reemplazarlo por otra foto, no hay ningún problema. Lo importante para tener en cuenta en la codificación, asegurarnos que el nombre de la foto tenga el número. Vamos a abrir acá el proyecto. Y vamos a ver más o menos dónde fue que nos habíamos quedado. Teníamos acá el botoncito, poníamos un nombre, vamos a colocar nombres de países, me contaba la cantidad de caracteres y ya me devolvía todos los labels y las letras separadas dentro de los labels. Después teníamos una cajita donde si nosotros colocábamos una letra, pero no me parece que era un número, si colocaba un número, acá me devolvía, ahora sí, la posición donde se encontraba ese carácter. Entonces vamos a ir haciendo algunas modificaciones. Por ejemplo, bueno, en el caso de este print lo vamos a estar eliminando, la cajita también, y vamos a darle espacio al diseño para traer las imágenes. Así que esto que está acá, vamos al botón, esto lo voy a estar eliminando provisoriamente. Esta es la cajita que vamos a usar después para buscar cada una de las letras. Vamos a trasladar acá los labels, porque en este espacio es donde van a estar las imágenes cargadas. Podemos utilizar el objeto Shape para dibujar en la pantalla. Tenemos línea. El tamaño, ustedes lo pueden hacer después un poquito más grande. Yo, como estoy cambiando siempre la resolución de la pantalla, entonces no tengo mucho espacio en el formulario para... Esto igualmente lo puedo estirar, no hay problema. Pero a ustedes les va a resultar mucho más cómodo después. Y aquí, recordemos que teníamos 2 objetos para poder traer imágenes, pero nosotros simplemente utilizábamos uno solo, que era el control image. Entonces vamos acá, image, imagen, y dibujamos el recuadro donde traeremos la foto. Solamente vamos a dibujar uno, ya que las imágenes todas están completas. Acá está el círculo, en la siguiente foto está el círculo junto con el cuerpito, el mismo diseño, solamente agregado el brazo. Así que simplemente haremos uso de un único image, control image, que va cambiando el contenido dependiendo la cantidad de errores. Lo que sí tienen que tener presente es, cuando lo dibujan,
la propiedad de stretch, que por defecto siempre está en false, pasarla a true. Si quieren, pueden cargar una imagen como para más o menos saber el tamaño y decir, bueno, está bien, está más o menos. Acá, por ejemplo, es súper chiquito, tendría que ser mucho más grande, pero lo voy a dejar en pequeño para tener espacio. Listo, y acá voy a dejar los labels. Recuerden que para sacar una imagen van acá al Picture y acá usamos la tecla suprimir y ahí borramos el contenido del Picture, del objeto image. Bueno, esto por un lado, armar el diseño, la estructura para traer la foto. El botoncito este le vaciamos el código y este que está acá vamos a vaciarle el contenido, así es más simple. Vamos a hacer alguna pequeña modificación en el botón de crear. Lo ideal sería tener separados por procedimientos cada una de las acciones que se van realizando. Acá, por ejemplo, tenemos el procedimiento borrar labels. Y podríamos tener un procedimiento para crear los labels, o sea que esto esté en otra línea de código, y otro procedimiento para asignar cada uno de los caracteres. Así que estos que son los labels, load, que permitían crear el label en la pantalla, voy a agregar un procedimiento llamado crear labels. Y lo voy a dejar acá afuera. Le ponemos call crear labels. Listo, ahí ya lo tengo en un procedimiento. Esta pequeña línea también la voy a pasar. Voy a agregar otro procedimiento llamado, podemos ponerle pues en uno vamos a poner asignar letra. En uno estamos creando simplemente los labels, pero no se están escribiendo, solamente se están creando en la pantalla, nada más. Y con el procedimiento asignar letra, ahí es donde después le asignamos cada una de las letritas que corresponden. Entonces ahora el botón va a estar el botón crear va a estar un poco más prolijo, un poco más libre, porque no voy a tener tantas líneas de código en un solo lugar. Ahí lo tengo separado, o sea, está encapsulado en distintas tareas. En vez de tener todo el código en un solo lugar, lo voy separando. Entonces, ¿de qué sirve hacer los procedimientos? Los procedimientos tienen dos funciones en los lenguajes de programación, tanto los procedimientos como las funciones. La primera parte es evitar tener que repetir un montón de veces una misma línea de código. Esa es su principal tarea. Y la segunda tarea es la de separar un bloque entero. Supongamos que tenemos acá toda una línea de código. Entonces, si en algún momento tenemos que hacer alguna actualización o algún cambio dentro de esta línea, tendríamos que leer toda la línea completa. En cambio, si lo tenemos separado por bloques, es decir, bueno, en vez de tener todo en un solo lugar, lo vamos separando por partes. Y cada una de estas partes los tenemos en distintos procedimientos. Tenemos distintos bloques. Entonces, en vez de estar revisando todo el bloque completo, si a mí simplemente me interesa modificar, por ejemplo, el código que estaba acá, que yo lo separé en un procedimiento, voy a ir simplemente a ese procedimiento y a modificar esa simple línea. Entonces, de esa forma tenemos el código un poco más encapsulado y más resumido. Cada vez que queramos modificar alguna línea, simplemente voy al procedimiento correspondiente. Pero después, como siempre les digo a todos los alumnos, cada uno después va a encontrar su forma de programar, de crear el código. Esta es la forma que utilizo yo, pero si ustedes tienen otra manera distinta, me parece perfecto. Cada uno va a tener su propia manera de programar.
A mí me resulta más lindo crear los procedimientos para tenerlos todos aparte. Decir, bueno, quiero hacer una corrección en la parte de crear labels. Me voy acá. E incluso puedo ocultar el resto de los códigos para que no me molesten en la pantalla y simplemente centrar la atención en este bloque de procedimiento. Por el contrario, si tenemos todo en uno, por más que ocultemos, estamos visualizando todo el código acá dentro en uno solo. Bueno, esto por un lado, ya lo tenemos un poco más cortito e incluso parecen menos líneas de código. Simplemente esto. Lo pruebo. Y vamos a ver que sigue funcionando tal cual, sin ningún problema. Bien. Hasta acá se crean los labels, se le asignan las letras. Dependiendo del tipo de palabras que nosotros queramos utilizar, acá nosotros lo vamos a escribir en una cajita de texto, pero la idea después sería tenerlo todo en distintas matrices, dependiendo de las categorías. Acá estoy escribiendo países, así que sería, por ejemplo, tratar de adivinar cuál es el país que aparece acá en el label. Acá obviamente lo estamos viendo, ya sabemos cuál es el país, pero después esos países estarían guardados, por ejemplo, en una matriz llamada países. De la misma forma que creo los países, puedo tener en una matriz guardado un listado de películas, un listado de juegos, un listado de libros, o sea, lo que yo quiera. Quizás en los países no notamos un pequeño detalle que nos podría traer alguna que otra dificultad en el transcurso del desarrollo del programa. Como por ejemplo, ¿qué tienen en común las palabras México, Perú? Si yo pongo España, la característica que tienen es que es una sola palabra. En cambio, si yo pongo Estados Unidos, ahí ya me encuentro con dos grupos. Voy a correrlo un chiquitín más para este lado. Ahí está. Unidos. ¿Ven? Acá estamos volcando la información para poder saber si en cada uno de estos labels se pasa correctamente cada uno de los caracteres. Pero después, cuando yo esté en el juego, si pongo Estados Unidos, me van a aparecer todos estos labels. ¿Qué es lo que ocurre? Yo acá no voy a ver, voy a traer, se van a seleccionar uno de estos de manera, puede ser de manera aleatoria, que se estarían creando. Entonces acá yo no voy a saber cuando ponga las letras. Puedo poner todas las vocales, pero obviamente yo acá no voy a colocar un espacio en blanco, porque yo veo todos estos labels que están uno al lado del otro. Entonces considero que, si estoy trabajando con países, es un país que tiene bastantes letras, bastantes caracteres. Lo que tengo que tener presente es ese detalle de los espacios en blanco. Si yo, por ejemplo, elijo películas, El Conjuro, está todo completo. Y a mí me gustaría que me muestre solamente aquellos labels donde tienen que aparecer caracteres y que aquellos que tienen espacios en blanco no me los traiga, o sea, no los tenga en cuenta. Vamos a dejar activado esto para mostrarlo. Para poder solucionar primero esa parte, vamos a tener que crear una variable que me permita saber cuántos espacios en blanco tengo y que una vez que encuentre los espacios en blanco cambie alguna de las características del label. Todos nuestros labels tienen este pequeño borde asignado porque el elemento padre tiene el fixed single, pero si encuentra alguno que está vacío al momento de asignarle, acá al momento de asignar los caracteres, si encuentra algún espacio vacío, que no le coloque el borde, simplemente que se lo saque. Si lo tenía, que se lo saque.
Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear acá una variable llamada espacios vacíos y vamos a ponerle as integer. Dim espacios vacíos as integer. Acá quiero contar cuántos espacios en blanco tenemos en nuestro texto. Así que vamos a ir aquí en la parte de asignar las letras y acá vamos a ponerle lo siguiente: si el carácter que estamos capturando en este momento está vacío, o sea, ponemos comilla, espacio, comilla, o sea, este espacio hay que dejarlo, porque cuando nosotros poníamos así, estábamos preguntando si estaba vacío, pero en este caso el espacio en blanco es un carácter también, existe. Nosotros no lo vemos, pero está colocado en la pantalla. Así que tenemos que dejar este espacio en blanco. Si de repente el carácter que capturó resulta ser un espacio vacío, entonces va a hacer lo siguiente. Esos espacios vacíos, espacio vacío, espacios vacíos, se van a ir incrementando. Recuerden que para poder hacer los incrementos lo hacíamos de esta forma. Esto por un lado. Y además vamos a cambiar y vamos a decir que el label, palabra, punto border style, lo vamos a pasar a 0, o sea, le vamos a sacar el borde. Caso contrario que ese carácter sí tenga algo escrito, entonces que ahí sí me muestre cuál es ese carácter que aparece escrito. Vamos a probarlo. Y ahí lo tenemos. Fíjense cómo donde hay un espacio en blanco, ese label no lo tiene en cuenta. Si yo, vamos a probar, vamos a crear otro. A ver, Harry Potter y el cáliz de fuego. Ahí lo tenemos. Bien, y acá nos encontramos con un pequeño detalle. Harry. Me olvidé de Potter. Bueno, no importa. Fíjense que acá me está reemplazando los espacios en blanco con una letra E. Vamos a ver qué pudo haber ocurrido. Porque el primero lo había traído bien. Vamos a volver a hacerlo a 0. Harry Potter y el cáliz de fuego. Ahí lo trae bien, Harry Potter y el cáliz de fuego. Cuando lo borro y hago otro nuevo, ahí pasa algo extraño. Apareció una H. ¿De dónde viene esta H? Esta H venía de los labels anteriores. Entonces acá hay un problema con el borrar. Porque está descargando. A ver, tenemos iniciar pasa a true. La cajita de texto. Le saca los espacios en blanco al inicio y al final de toda la cadena. Acá se están borrando estos labels. Acá se crean los labels en la pantalla.
Acá se extraen. Y si no tiene espacios vacíos, me lo muestra. Bueno, vamos a hacer uno bien cortito. Habíamos visto ya con el primero, tiraba como un error. Vamos a poner el conjuro. Esa palabra es bien cortita. Esta parte la salta porque está en falso. Cuenta los caracteres que son 10. Llama al procedimiento para poder crear los labels. Acá se van creando. Ya tengo todos los labels. Acá hay un espacio en blanco. El conjuro. Bien. El siguiente procedimiento es asignar la letra. Entonces llama y asigna la letra. Recorre el primer carácter. Pregunta si está vacío. Si no está vacío, lo salta y lo vuelca en el label. Ahí tengo la E. Va al siguiente. Ahí tenemos la L. No está vacío y salta. Ahora, el siguiente carácter es un espacio en blanco. Entonces, está vacío, así que me cuenta el espacio vacío. Hasta acá se sigue visualizando el borde. Y a ese label le decimos que su border style va a ser 0. Y ahí vemos cómo lo saco. Y así con cada uno. Los va revisando hasta llegar al último. Ahí el iniciar, que antes empezaba con false, pasa a ser true. La cajita de texto tiene la palabra el conjuro. Ahí lo tenemos. Bien, hasta acá estamos. Vamos a probarlo con otra. Vamos a ver. Y vamos a poner Harry Potter. Así solito. Harry Potter. Call borrar labels. Tiene que hacer desaparecer estos labels que estaban acá. Y empieza a borrarlos. Ahí ya eliminó. Ahí va borrando los otros. Ah, acá está el problema. El primer label, que es en base al... Por ejemplo, se están eliminando aquellos labels que fueron creados. Pero este, que es el que yo creé desde un inicio y en el cual todos están tomando como referencia al diseño, tiene todavía una letra. Tiene guardada la letra E. Entonces, ¿qué pasa? Yo puse Harry Potter. Ahora le digo, bueno, créame el resto de los labels. Crea el resto de los labels. Y esos labels están tomando todas las propiedades de ese que ya estaba en la pantalla. Así que ahí ya vemos qué fue lo que pasó. Así que acá, cuando se borran los labels, se va a borrar el contenido del label número 1. Aquel que está ya insertado en la pantalla. Este que está acá. Entonces pongo el conjuro. El conjuro. Y si ahora pongo Harry Potter. Harry Potter. Y si pongo Harry Potter y el cáliz de fuego, ahí no tenemos ningún problema con los espacios en blanco. El conjuro. Listo, ya está solucionado. Fíjense la importancia de utilizar también lo que es al momento de ejecutarlo, lo que es la tecla F8, que me permite, ponemos F8 y cualquier acción me va a ir guiando paso a paso y me va haciendo, bueno, esto es lo que se está ejecutando, esto es lo que las variables están capturando. Siempre de a poquito hay que ir viendo.
Bueno, entonces ya tenemos los espacios vacíos. Esto lo contamos porque nos va a servir después más adelante. Hasta acá más o menos vamos bien. Ya estamos teniendo en cuenta los espacios vacíos. Listo. Ya solucionamos una parte del diseño. Ahora, a mí lo que me interesa a continuación es decir, bueno, ya tengo todos los labels, sé que cada uno tiene su letra. Ahora lo que me interesa saber es si se están encontrando las letras que estoy colocando acá. La idea va a ser la siguiente. En Visual tenemos un pequeño detalle. Yo si pongo esta E no es lo mismo que esta E. Entonces, tengo dos opciones. O poner todo en minúscula o poner todo en mayúscula. Cualquiera de las opciones que elija, sí o sí lo tengo que colocar, porque si yo le pongo la E mayúscula, así como está en el texto, no me va a encontrar ningún carácter y me lo va a estar tomando como un error. Y yo, obviamente, no quiero que me lo tome como un error. Para poder convertir los caracteres, ya sea a mayúscula o a minúscula, voy a hacer lo siguiente. Acá donde es asignar letra, que es donde ya le coloca la letra a cada uno de los caracteres. Esta variable carácter, que es la que está almacenando la información, le voy a decir lo siguiente. Para poder convertirlo a mayúscula, ponemos uCase. Eso lo que va a hacer es convertir a mayúscula el carácter. Y después acá, por ejemplo, cuando estoy pasando la información a la caja de texto, por ejemplo acá en la variable estoy guardando la palabra sin los espacios, así que ahora le voy a poner, por ejemplo, también uCase. Entonces, si yo pongo el conjuro, pongo crear los labels, acá fíjense cómo ya lo convirtió todo en mayúscula. Y si de repente yo escribo en minúscula, o al revés, escribo todo en mayúscula, y quiero que al momento de crear los labels me lo cambie a minúscula, entonces acá en vez de uCase le pondríamos lcase. Entonces si yo escribo el conjuro, automáticamente me lo pasa a mayúscula. Acá por ejemplo los labels me copian el contenido tal cual como lo tenía escrito en la caja de texto. En la caja de texto lo escribí en mayúscula, entonces acá se pasó a mayúscula. Eso después lo controlamos al momento de pasar los caracteres al label. Pero acá se lo quería mostrar. Eso ya depende de ustedes cómo lo quieren presentar, si todo mayúscula o todo minúscula. En otros lenguajes de programación, en vez de lcase, es lowercase. Para minúscula o uppercase, en el caso de las mayúsculas. Minúscula y mayúscula. Acá en Visual Basic se coloca de esta forma. Entonces, vamos a ponerlo. Yo voy a dejar ahí en mayúscula, que me gusta un poquito más, para que se vea. Bueno, de alguna manera acá ya solventé ese posible error para las mayúsculas y las minúsculas. Ahora vamos a ver, para poder pasarlo, yo les había comentado que acá en el label simplemente, como lo había hecho en un principio, le agregamos el uCase. Pero falta otra cosita, hacer un pequeño ajuste antes. Yo acá cuando presione la letra, acá también en el momento de buscar, si lo escribí en minúscula, quiero que al momento de buscarlo también me lo cambie y me lo muestre en mayúscula. Cuando yo presione una letra y lo busque, me gustaría que tenga en cuenta la cantidad de aciertos que voy teniendo, o sea, la cantidad de palabras correctas. Lo mismo si de repente me confundo y pongo otra letra distinta, también me gustaría
que me los detecte como un error. Esto por un lado. Por el otro, ¿cómo es que va a ser visual? Supongamos que pongo la O. La película, el título de la película del Conjuro tiene 2 O. Estas que están acá. Y en el momento que las encuentre, a mí me gustaría que me las muestre en el label. Decir, bueno, apareció una vez, apareció 2 veces, y quiero que me los muestre en los lugarcitos correspondientes. Para conseguir eso, lo que tiene que hacer Visual es recorrer cada uno de los labels. Empezando desde acá, tiene que ir recorriéndolos y verificar si el contenido de estos labels coincide con mi caja de texto. Una forma de poder hacerlo, acá es sencillo porque lo estamos visualizando con un for y los labels lo tenemos, pero nosotros el día de mañana esto no va a estar escrito. Simplemente lo vamos a tener de esta forma. Entonces, yo necesito que recorra el contenido, estas letras, quiero que las recorra una por una y las compare con la caja de texto. ¿Cómo hacemos para recorrerlas? Lo que yo voy a hacer es guardar este texto que estamos escribiendo acá, lo voy a guardar dentro de una matriz. En esa matriz de caracteres, esa matriz es la que después voy a estar recorriendo para saber si existe o no esa letra dentro. Así que este que se llama carácter, voy a reemplazarlo por caracteres y lo voy a convertir en una matriz de controles. Así que ahora voy a hacer esta modificación. Caracteres, le voy a pasar la variable, o sea, esta variable me está guardando la posición. Entonces tenemos carácter, acá también, caracteres. Y después acá, bueno, haría lo mismo, caracteres. Listo. Acá estoy usando la variable del tipo matriz y yo quiero que se guarde, o sea, esta letra que está acá, que se guarde en la matriz. ¿Qué pasa? Yo voy a estar guardando la información y yo quiero que se vaya actualizando. Acá a esta matriz no le dimos un tamaño. Esta matriz no tiene un tamaño fijo porque va a estar guardando distinta cantidad de caracteres. No es lo mismo guardar el título de alguna película de Harry Potter que guardar, por ejemplo, la película It, que tiene simplemente 2 caracteres. Entonces, por ese motivo no le pongo ningún número adentro. Es una matriz que puede tener distintas dimensiones. Así que como hay que cambiar constantemente el tamaño de la matriz, hay que redimensionarla. Redim preserve. O sea, quiero que agarre la matriz, que redimensione su tamaño, pero que me conserve aquellos valores que iba guardando. Redim preserve. Esta matriz es la que después vamos a recorrer para saber si la palabra que yo pongo en la cajita de texto existe o no acá adentro. Lo que yo escribo acá lo va a estar buscando en esta matriz de caracteres. ¿Se va entendiendo de a poquito lo que estamos tratando de conseguir? ¿Hay alguna duda en algo de lo que estuvimos escribiendo en la línea de código? Si hay algo que no se entiende o el por qué se hizo, me van preguntando.
exacto, ahí, la práctica, no queda otra que practicar. Son todos temas que ya habíamos estado viendo por separado. Ya vimos matrices, en este capítulo ya habíamos visto también por separado cómo crear los labels. El tema es que cuando se junta todo en un proyecto, ahí es como demasiada información de golpe, pero son todos temitas que ya habíamos visto. Bueno, vamos a continuar aquí. Bueno, hasta acá estamos guardando la información dentro de la matriz. Listo. Ahora ya no se van a mostrar. Bueno, o sea, esto si yo lo dejo, vamos a ver que funciona igual. Me conjuro, funciona sin ningún problema. Si acá le pongo el ubound, acá, ubound. No, ubound no. ¿Qué estoy haciendo? El lowercase. Uppercase. No iba a funcionar nunca. El ubound era para saber la última posición del, o sea, el tamaño de la matriz. Vi una U y la puse. Ahí está. Ahí tenemos uCase y él lo convierte y lo muestra. Bueno. Bien, vamos a continuar mostrándolo provisoriamente, porque ahora vamos a ver si los caracteres se encuentran o no. El primero que vamos a estar resolviendo va a ser la parte de los errores, que siempre la parte de los errores es la parte más sencilla. Vamos a cambiarle el nombre a este botón, vamos a ponerle buscar. Y esta cajita va a contener txt la letra buscada. Vamos a ponerle txt letra. Cuando presione el botoncito de buscar, vamos a poner lo siguiente. Txt letra va a ser igual a uCase txt letra. O sea, lo que está escrito en la caja de texto, que lo convierta en mayúscula. A ver si con eso solo alcanza. Si yo escribo, pongo buscar, automáticamente lo convierte en mayúscula. El problema es que yo puedo escribir un montón de caracteres acá, los que a mí se me ocurra, pero simplemente yo quiero colocar uno solo. Desde las propiedades podemos restringir la cantidad de caracteres que se pueden ingresar en una cajita de texto. Vamos acá abajito y tenemos la propiedad max length. Por defecto está en 0, lo cual yo puedo colocar la cantidad de caracteres que quiera. Y le vamos a decir, no, acá vas a colocar simplemente un solo carácter. Entonces yo voy acá y cuando quiera poner uno más no me lo va a permitir. Entonces de esa manera ya lo tenemos restringido. Listo, ya tenemos la primera parte del diseño hecha. Ahora vamos a ver si
la palabrita que estamos buscando realmente existe o no. Así que vamos a hacer un for. Vamos a poner for x que vaya de 0 hasta. Cada palabra va a tener distintas dimensiones. La única forma en que yo pueda saber el tamaño, porque yo acá en el bucle for recordemos que necesito un valor inicial y sí o sí un valor final. No le puedo poner cualquier número, porque si de repente pongo la película It, tengo 2 caracteres. En cambio, si tengo, por ejemplo, Perú, ahí tengo 4 caracteres. Entonces acá la única forma de saberlo es utilizando el upound, ahora sí, y le indicamos el nombre, caracteres de la matriz. Entonces le digo, bueno, va a ir de 0 hasta la cantidad de caracteres que haya acá dentro guardados. Si hay 5, entonces va a ser de 0 a 5. Si hay 20, va a ir de 0 a 20, automáticamente. El bucle for me va a permitir recorrer desde el carácter que está en la posición 0 hasta el último carácter. Y acá vamos a preguntar si el carácter guardado, sí, caracteres, el carácter que esté guardado en esta posición es igual a lo que escribimos en la cajita de texto letra. Entonces significa que está bien. ¿Qué pasa? Yo quiero los errores. Entonces voy a preguntar si es distinto. Recuerden que para ser distinto de, ponemos símbolo menor y símbolo mayor. And if. Entonces, si el carácter que colocamos no está, entonces acá le tendría que decir que ocurra algo. Tendría que tener en cuenta, por ejemplo, y decirle no he encontrado. Entonces vamos a ponerle print. No he encontrado. Recuerden que el print va a imprimir acá en el formulario, en un rinconcito, la palabra. Entonces voy a poner acá. Y vamos a hacer un else. O sea, si aparece, si esa letra está, que me diga else print encontrada. Vamos a hacerlo cortito. Creamos los labels. Ahí los está guardando dentro de la matriz. Ahí me los está mostrando. Entonces acá voy a poner una letra. Por ejemplo, empezamos con la letra Q. Presiono buscar. Convierte. El primer paso lo convierte en mayúscula. Paso siguiente. Va del 0 hasta la cantidad de caracteres, que son 9. Y pregunta. Si el carácter que está en la posición, recuerden, empieza en 0. Entonces está preguntando por el carácter que empieza en la primera posición, que es la E. Y fíjense cómo lo va revisando uno por uno. Si el carácter este es distinto de la letra que pusimos en la cajita, que es la Q, entonces ¿qué tiene que decir? Fíjense que entró print no encontrado. Y me lo imprime no encontrado. Y sigue recorriendo el resto. Ahora va a buscar en la L. O sea, va el siguiente carácter. O sea, está revisando todo uno por uno. Empieza acá y va a revisar a ver si esta letra está acá, está acá. A ver si está en alguno de estos lugares. Fíjense cómo me devuelve todo no encontrado, no encontrado, no encontrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ya tenemos
no encontrado. Como comienza desde el 0, son un total de 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí tenemos los 9 caracteres. Recuerden que acá eran 9. Listo. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo la O y presiono buscar? Vamos a hacerlo en otro distinto, para que se borre el print. Vamos a poner la misma palabra. Y vamos a poner la O. Ponemos buscar, hace exactamente lo mismo y empieza desde la primera posición. Y devuelve no encontrado, no encontrado, no encontrado. El siguiente carácter es la C, no encontrado. Y el siguiente carácter es la O. Y fíjense cómo acá está buscando la O en esta O mayúscula. Y me devuelve no encontrado, que es lo que yo les había comentado antes. Teníamos por un lado la O minúscula y por el otro lado la O mayúscula. Vamos a ver qué es lo que está pasando, por qué me lo está detectando como una O minúscula. Porque nosotros acá, cuando habíamos guardado la información, acá, la estamos guardando en minúscula. La estábamos mostrando en mayúscula, pero la estamos guardando en minúscula. Así que vamos acá, vamos a ponerle que lo guarde en mayúscula. Ok. Vamos a poner una palabrita más corta. Perú. Total, lo que necesitamos ahora es simplemente saber si aparece o no. Le ponemos la E. Presiono buscar. Ahí lo tengo en mayúscula. Ahí está en mayúscula. La P no es igual que la E. No he encontrado. Listo. Ahora el siguiente carácter tenemos la E comparada con la E. Saltó el no encontrado y se fue al del C. Para imprimir encontrado. Significa que aparece. Y sigue recorriendo en caso que más adelante se vuelva a repetir la palabra. Por eso necesitamos sí o sí el bucle for, porque tengo que recorrer desde el inicio hasta el final, todo completo. No me tiene que faltar nada, ya que si, como tenemos acá, si yo digo la O, quiero que recorran. No quiero que una vez que lo encontró la primera vez, listo, ya está. No, que recorra todo completo de inicio a final, porque puede ser que esté repetida la O varias veces. Entonces, acá más o menos ya tenemos una parte, una idea de cómo saber si se encuentra o no ese carácter deseado. Ahora, esto que está acá, vamos a ocultarlo. No quiero que me salgan los labels. Lo que quiero que haga es que una vez que lo encuentra, que esa letra la pinte en el label correspondiente. Entonces, una vez que lo encuentra, vamos a reemplazar el print con el label. Era label palabra. Label palabra. Punto caption, que sea igual a la letrita que tenemos en la caja de texto. Entonces pongo el conjuro y pongo la O. Acá me dice no encontrado, no encontrado, no encontrado. De las veces que esto que está vacío no apareció, pero fíjense cómo ya con esta simple línea le estamos diciendo, bueno, cada vez que aparezca, colócale la letra. Bien. Ahora, vamos a tener en cuenta
lo siguiente. ¿En qué momento le tendríamos que poner? ¿Qué pasa si no encuentra ningún carácter? Ya que yo acá, por ejemplo, no puedo considerar los errores. O sea, decir, bueno, no lo encontró, entonces ya es un error directamente. No lo puedo poner porque si yo acá empiezo a sumar la cantidad de errores, se va a fijar que si yo pongo... Si acá pongo la A, fíjense la cantidad de errores que me estaría contando. ¿Por qué? Porque como estoy dentro del bucle, el bucle se va a repetir la cantidad de veces, o sea, la cantidad de caracteres que tenemos, 4. Entonces el bucle se repite 4 veces. Si yo los errores los ingreso y los incremento acá adentro, me va a estar contando de una sola vez 4 errores. ¿Qué pasa? Yo no me equivoqué 4 veces. Yo coloqué un solo carácter y me equivoqué una única vez. Entonces, lo que hay que hacer es lo siguiente. Necesitamos una variable, que vamos a crear una variable del tipo booleana, para que me avise si hay un error, si no hay ningún error. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle aquí. Vamos a hacer acá un cambio. Vamos a decirle que si es igual, o sea, si coinciden, que me lo muestre. Pues ya lo probamos y vemos que esta partecita ya estaría correcta. Así que acá le hacemos la pequeña modificación. Necesito una variable que me diga si está encontrando o no. Entonces le pongo no encontrado. Puede ser con guión bajo o todo junto. No encontrado o no encontrada. As boolean. Y dim encontrada también as boolean. Recuerden que, bueno, a mí me gusta usar las variables booleanas que devuelven true o false, como lo habíamos visto acá, pero si ustedes prefieren usar una cadena de texto que les devuelva la palabra, la información no encontrada o la información encontrada, lo pueden hacer. Si quieren usar un entero que les devuelva el 1 o el 0 para saber si está encontrado o no, en vez de usar booleano, lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Eso ya va a depender de cada uno. Ahí ya tenemos encontrada y no encontrada. Así que acá, donde lo teníamos, en buscar. Aquí. Entonces, si de repente resulta que es igual, se va a reflejar dentro de el label correspondiente. Y podemos poner encontrada igual a true. Y no encontrada igual a false. Entonces lo tenemos de esta manera, con true y con false. Y acá vamos a ir sumando. Después, vamos a dejarlo ahí. Después vamos a ir sumando la cantidad de caracteres que son correctos. Vamos a hacer primero el de los errores, para que traiga la imagen y vean cómo trabajar con las fotitos. Bien, acá tengo encontrada true y no encontrada en falso. ¿Qué pasa si yo pongo acá en buscar? Hay un pequeño detalle que yo les había comentado que pasa con el tema de las booleanas. O lo mismo, se usan variables después, del tipo string o enteros. Acá, encontrada pasa a ser true y no encontrada pasa a ser false. Si yo estas variables
después no las reseteo. ¿Qué quiere decir? Acá una vez que encontró una, esta variable encontrada pasa a ser true. Y este es el nuevo valor de esta variable. Si yo pongo buscar, vamos a poner acá, print, encontrada. Entonces yo acá, por ejemplo, pongo Perú, pongo la P y me va a decir verdadero, o sea, como es el estado de encontrada. Acá encontrada es verdadero. Si yo pongo una letra que no existe, por ejemplo la Q, me va a devolver falso, ¿sí? Porque encontrada por defecto, las variables booleanas almacenan el valor false. Nosotros después lo vamos cambiando. Entonces acá puse la Q, me devolvió falso. Voy a apretar la R. Ahí me devolvió verdadero, porque la R existe. Voy a apretar la U, porque la U existe, verdadero. Voy a apretar la M. Fíjense que dice verdadero, pero obviamente la palabra Perú no tiene ninguna M. ¿Cuál fue el problema? Encontrada, le dijimos que una vez que aparezca, que guarde ahora el valor verdadero, el valor true. Pero ¿qué pasa si yo me equivoco? Encontrada no tiene por qué seguir diciendo true, porque esa palabrita no se encuentra. Entonces, cada vez que yo presiono el botón buscar, esto se tiene que resetear. O sea, encontrada, si en algún momento pasó true, tiene que regresar a false. Entonces, si acá yo pongo Perú y le pongo la M, falso. Si le pongo la P, verdadero. Si le pongo la L, falso. O sea, fíjense cómo va variando. ¿Por qué? Porque esta variable que antes me estaba guardando siempre este valor, cada vez que presiono buscar se resetea y vuelve a su valor original, que es falso. Si la encuentra, se actualiza igualmente, porque acá le estamos diciendo, si aparece, quiero que actualices y vuelva true. Presiono buscar y encontrada vuelve a su estado original. De esta forma funcionan las variables booleanas. No hay que olvidarse, ya sean variables booleanas u otro tipo de variable que estemos usando, de resetearlas, porque cada vez que presiono buscar tiene que hacer una búsqueda nueva. Bien. Ahora, ¿qué pasa si recorrió todo el for y encontrada en ningún momento se volvió true? Lo que tiene que hacer es lo siguiente. Si esta variable llamada encontrada jamás, o sea, nunca fue true, o sea, es distinto de true, entonces ahí sí que me lo tome como un error, ¿sí? Ahí me equivoqué y digo, bueno, empecé a contarme los errores. Para contar los errores, yo voy a necesitar una variable que me funcione en todo el procedimiento, llamada dim, y le vamos a poner errores. Y puedo tener otra llamada aciertos. Entonces, si no encontró la palabrita, errores va a empezar a sumarse. Errores más 1. ¿Y qué es lo que tiene que hacer cuando detecte los errores? Tiene que cargar la imagen. Image1.picture, load picture, traemos, no se olviden que poníamos la barrita para que ingrese en la carpeta, el nombre del archivo de foto lo voy a tener como referencia de acá de errores, porque acá voy a tener un número. Y después le concateno la extensión JPG. Entonces acá ponemos la P, buscar, hace el recorrido, la P justo coincide, así que encontrada pasa a ser true.
recorre todo. Una vez que la encontró, fíjense en este detalle, queda en true. Una vez que sale del bucle, va acá a encontrada. Encontrada es verdadero, entonces no me cuenta el error. Listo. ¿Qué pasa si yo pongo la Q y lo busco? Empieza, encontrada se resetea otra vez y empieza a buscar los caracteres uno por uno. Y fíjense que no sale del bucle. Se queda acá, recorriendo todo. Y encontrada todavía sigue en falso. ¿Por qué? Pues la Q no la está encontrando a ningún lado. Una vez que encontrada sea distinta de falso, o sea que sea distinta de true, perdón, que sea false, me cuenta el error como error número 1 y el siguiente paso es cargar una foto. Y ahí tenemos cargada la imagen. Esta variable se va incrementando. Entonces, vamos a probar qué pasa si yo me vuelvo a equivocar y pongo una L. Revisa cada uno de los caracteres, a ver si es que aparece. Encontrada vale falso, así que me incrementa el error. Y me trae la segunda foto. Ahí me trae la tercera foto. Fíjense cómo se van cargando los errores. Simplemente con una variable llamada errores en formato integer, que me vaya contando, se vaya incrementando y después esa misma la utilizo para cargar la foto. Y acá yo tengo 6 imágenes, por lo tanto cuando llegue a la sexta imagen yo tengo que tener presente ese detalle, o sea, la cantidad de errores que voy teniendo. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle... Acá se van sumando. Tendré que avisarle que cuando llegue a 6, que aparezca el cartelito de perdiste. Ahora vamos arriba de todo. Acá. If errores es menor o igual a 6, entonces perdiste. Acá dentro del condicional. msgbox, perdiste. Caso contrario, que todavía no haya llegado a esa cantidad de errores, que cargue las imágenes. Cinco, 6. Y ahí ya perdiste. O puedo ponerle si es igual a 6 una vez que llegue. Si es igual a 6. Es lo mismo. Mayor o igual a 6. Bien. Bueno, hasta acá ya tenemos la parte de perdiste. Listo. Este mensaje vamos a cambiarlo, porque ya sea si perdí o gané,
yo puedo tener la posibilidad de volver otra vez a jugar. O sea, le puedo preguntar, ¿desea reiniciar la partida? Sí o no. Y el mensaje va a aparecer tanto si gané como si perdí. Así que después ahí haremos un procedimiento con parámetros. O sea, que cambiaremos únicamente el mensaje del MSG Box, pero la tarea que va a realizar va a ser exactamente la misma. Obviamente al reiniciar el juego tengo que vaciar, o sea, tengo que eliminar todas las fotos, o sea, vaciar el contenido, borrar los labels, así que voy a tener que llamar procedimiento borrar labels, vaciar y vaciar las cajas de texto, o sea, como si empezara de cero nuevamente. Pero bueno, vamos por partes. Acá ya sabemos que perdimos. Listo, esta parte ya estaría terminada. ¿Qué pasa si las letras las va encontrando? Si las letras las va encontrando, me tiene que ir contando los aciertos. Entonces, en este caso sí, a mí me gustaría que cada vez que encuentre una palabra me la cuente como un acierto. Aciertos. Entonces, cada vez que lo encuentra, aciertos, se va a ir sumando. ¿Por qué necesito los aciertos? O sea, ¿cómo sé cuándo gané? ¿En qué momento lo sé? Cuando estos labels que están acá sean exactamente igual a la palabra que está escrita acá en la caja de texto. Pero yo no tengo que olvidarme que esta cajita de texto la tengo ahora provisoriamente. O sea, no es que va a estar para siempre esta caja. Esta cajita después va a ser eliminada. No la vamos a usar. Entonces yo de alguna manera necesito contar la cantidad de caracteres que están bien. Y eso va a ser con los aciertos. Si yo pongo la E, eso ya va a ser un acierto. Si yo pongo la P, entonces si los aciertos son exactamente iguales a 4, significa que gané. O sea, si la cantidad de aciertos es exactamente igual a la cantidad de caracteres que hay en el label, significa que estamos bien y ganamos. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle. Y la cantidad de caracteres, yo lo tengo guardado en otro lado. Me parece que lo habíamos guardado en una variable al principio de todo. Acá está cont. Esta variable me está guardando la cantidad de caracteres que hay. Cont está creada, sí, cont más arriba. Listo. Entonces vamos a preguntar si cont, no, si aciertos, mejor dicho, es igual a cont. Entonces, en if msgbox ganaste. Ahora se crea. Vamos a poner un error. Entonces fíjense que aciertos vale 0. Acá aciertos es 0 y el cont es 4. Acá se suma un error y tenemos la foto. Vamos a poner la E. Ahí lo encontró. Esto es igual a esto. Encontrada true. Aciertos más 1. Y ahora aciertos vale 1. ¿Qué pasa? Aciertos todavía no llegó a la cantidad correspondiente. Pero por lo menos ya errores no tengo. Si yo pongo la P, hay aciertos, ya van 2.
Ahí entró, encontró una. Aciertos, ahora ya son 3. Y para la última, hay aciertos, son 4. Aciertos y ganaste. Entonces por ese motivo usamos acá lo que son los aciertos. Hasta acá parece que más o menos ya tenemos todo resuelto. ¿Qué pasa si yo pongo el conjuro? Vamos acá, vamos a poner acá, vamos a crear. Se crean todos los labels y empezamos. Pongo la O, vamos a hacer todos los aciertos, vamos a hacer que todas estén bien. Va revisando todo uno por uno. Ahí encontró la O. Ahí tengo el primer acierto, encontró el primer carácter. Y ahí ya lo coloco. Va a la siguiente, no encontró. Ahí encontró uno. Y aciertos, ya son 2. Acá en este caso son 10 caracteres. Continuamos con los siguientes. Ponemos la L que la va a encontrar. Aciertos se van sumando sin ningún problema. Y acá lo tenemos. Aciertos. Sigue. Hago la J. Ya falta poco. Fíjense cómo sigue sumando. Ahora son 8. Vamos con la U, que es la última. Y aciertos tenemos 9. Bien. Acá ya se completó todo. El conjuro. Listo. ¿Cuántos aciertos tuve? Tuve un total de 9. Pero no gané. Porque me saltó directamente el mensaje ganaste, no me lo devuelve. Los aciertos son 9, que son la cantidad de caracteres que yo coloqué y que son válidos. Pero ¿cuántos caracteres tengo en total? Tengo un total de 10, porque acá me está contando como carácter, no nos olvidemos del espacio en blanco. Entonces esto así solo, acierto solo, no me sirve. Pero nosotros habíamos hecho algo con los espacios en blanco. No solamente los habíamos detectado y le dijimos que cuando los encuentre le saque el borde a los labels, sino que habíamos agregado una variable llamada espacios vacíos. Esta variable espacios vacíos me contaba cuántos espacios en blanco tenemos. Acá se iba incrementando. Cada vez que encontraba un espacio vacío, este espacio vacío se incrementaba. Entonces lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Acá en buscar le tengo que decir, bueno, de la suma de los aciertos más esos espacios vacíos, si la suma de estos dos es igual a la cantidad de caracteres, entonces ahí sí que me diga si gané o no. Vamos a ponerle 2, vamos a hacerlo corto. Ahí ponemos la I. Ahí lo encuentra, pero vamos a hacer bien directo. Aciertos, ahí suma 1. Y acá,
si yo me acerco tengo aciertos 1 y espacios vacíos 1. Ahí lo está contando. Ahí tenemos la T. Aciertos 2, espacio vacío 1. Y ahora sí, aciertos son 3, espacios vacíos es 1. Y ahí ya sabemos que son 4. Ya me está sumando los 4 caracteres. Y recién ahora llegué al mensaje de ganaste. And if. Entonces, uy. Acá. Ya conseguimos los aciertos. Fíjense cómo acá sí o sí tuvimos que hacer uso de un pequeño cálculo matemático. Por eso íbamos contando los espacios vacíos, porque sí o sí después los íbamos a necesitar. La única forma de saber si ganamos o no es contando la cantidad de caracteres. Y ahí ya tenemos mensaje de gané, listo, y el mensaje de perder también lo tenemos ya listo. ¿Qué nos faltaría para poder terminar? Reiniciarlo, o sea, poder resetear todo esto. Yo les había dicho que íbamos a hacer un procedimiento. Acá me dice ganaste y lo que tiene que hacer es, me tiene que devolver un mensajito donde yo voy a poder elegir sí o no, si quiero resetear o no. Voy a poner acá un procedimiento llamado mensaje. Y le voy a pasar acá un parámetro llamado texto. El mensaje va a decir lo siguiente: msgbox texto, me va a decir si gané o perdí, y después el resto del mensaje va a ser exactamente igual. ¿Qué pasa? Yo tengo que averiguar, tengo que saber si el usuario presionó que sí o presionó que no. Entonces lo que hacíamos era, en una variable, vamos a guardar la información msgbox texto, lo que sea que se me ocurra después pasarle como argumento, el botoncito y es no, y acá en el texto sí, le voy a concatenar lo siguiente, concatenar deseas reiniciar la partida. Ahora sí, sí o no. Y como título, reiniciar. Y acá preguntamos si en caso que el usuario responda que sí, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que vaciar todo. El contenido de la imagen, ¿cómo lo vaciamos? Image1.picture. Ya acá no le puedo poner comillas, porque me va a tirar un error. La forma de vaciar una caja de imagen desde código es colocando la palabra reservada nothing. De esa manera vaciamos el contenido. La cajita letra la vaciamos y tenemos que llamar al procedimiento borrar labels. Acá, borrar LBL, para que vacíe todo nuevamente. ¿Qué más tenemos que vaciar? Yo estuve usando un montón de variables. La variable errores se iba incrementando. Si nosotros acá vamos a colocar lo siguiente, vamos a poner acá
vamos a llamar este procedimiento una vez que ganamos, acá, una vez que ganamos y una vez que perdimos. Vamos a ponerle call, mensaje, y le paso como procedimiento ganaste. Ganaste. Le paso al procedimiento el argumento ganaste. Call, mensaje, y ahora le paso como argumento perdiste. Perdiste. Y quiero ver qué es lo que pasa con las variables. Variables aciertos se está incrementando, variables errores se va sumando. Esto hay que reiniciarlo, así que aciertos y errores vuelven a 0, así que aciertos va a ser igual a 0 y errores va a ser igual a 0. Vamos a ver si hace falta algo más. Vamos a ganar. Acá estaría bueno que al hacer un clic se borre la información que está dentro, porque si no tengo que andar borrando cada rato. Acá, cuando hacemos un clic en la cajita de texto, que lo vacíe. Ahora tenemos hacemos un clic, ahí va, ahora está un poquito mejor. Ganaste, ¿deseas reiniciar la partida? Sí. Se vacía todo. Me tiene que vaciar la cajita, esta cajita no la vacía. El elemento 1 de la matriz no existe. Estos son los errores que hay que ir viendo de a poquito. O sea, yo lo reseteé todo. Vamos acá a depurar. A ver qué fue lo que pasó. Un load label 1. Bien. Acá fue ahí está. Ahí tengo un problema. Bien. Acá, al haber reiniciado todo, yo llamé al procedimiento call borrar labels. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cuando yo presioné crear, o sea, este botoncito crear labels, lo primero que hace es volver a ejecutar borrar labels. Entonces no puede borrar lo que ya fue eliminado. Este call borrar labels se ejecuta cuando la variable inicial pasa a true. Que esta también la vamos a resetear. Iniciar va a ser false. Así que acá iniciar va a ser false. Entonces acá ponemos ¿desea reiniciar? Sí. Crear labels y ahí ya no tenemos el error. Bien, y acá hay un error. Ganaste, ¿desea reiniciar la partida? ¿Por qué gané? Si yo todavía me falta completar aún 2 caracteres. Si se fijan bien, si yo pongo la P, que habíamos dicho que si esto estaba bien, sumaba un acierto. ¿Qué pasa si yo vuelvo a presionar nuevamente buscar? Acá vamos a crear los labels. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Ups. Ahí está.
buscar. Encontró la P, encontrada, aciertos, 1. Listo, joya. Encontró un acierto. Bien. ¿Qué pasa si yo lo dejo así y pongo buscar otra vez? Buscar, vuelve a buscar y ¿qué pasa? Encuentra ese carácter, o sea, la P existe y me toma como otro acierto. Ahí ya tengo 2 aciertos. Vuelvo a presionar buscar, vuelve a encontrar la P y lo sigue sumando. Ya tengo 3 aciertos. Pongo buscar otra vez. Y gané. ¿Desea reiniciar la partida? Ahí le voy a poner que sí. Nos encontramos con esta dificultad. En un principio parecía que ya está, ya habíamos terminado todo el programa, listo. Pero por eso siempre es importante ir probando, ir viendo todas las opciones, porque siempre algún pequeño detallito hay que corregir. El tema es el siguiente. Las letras las estoy repitiendo. Y la idea no es que si repito las palabras me las tome como correctas. Tuki. Entonces, de alguna manera, yo tengo que tener en cuenta si esos caracteres fueron repetidos o no. Entonces, no solamente voy a tener que guardar en una matriz las letras de la caja de texto, sino que voy a tener que guardar también en una matriz los caracteres, o sea, las letras que voy presionando. O sea, si presiono la R, que lo guardo en una matriz. Si presiono la P, que la guardo en una matriz. Y así con cada letra que voy agregando. Por lo tanto, voy a tener una matriz que se llame letras guardadas. Y acá vamos a tenerlo como string. Y para letras guardadas vamos a tener un contador. Integer. Porque acá yo necesito que a medida que se van guardando, se vayan incrementando. Acá no fue necesario un contador, porque en el momento que escribimos las letras, automáticamente ya en ese momento se guardó todo. ¿Qué pasa? Acá, a medida que yo voy presionando, porque acá para crear los caracteres, yo presiono el botón una única vez. Entonces listo, ya está. En cambio acá abajo, cuando yo voy buscando, yo voy apretando el botón buscar muchas veces. 1, 2, 3, 4. Entonces, cada vez que presiono el botón buscar, tiene que guardar esa letra y tiene que ir contando, o sea, tiene que ir incrementando el espacio en la matriz. Para que tengan presente, porque acá no usamos el contador. Todo ocurre en el botón buscar. Esto después vamos a tener que separarlo también por procedimientos, como hicimos con el botón crear. Separarlo por procedimientos, y acá en el buscar también lo podríamos después separar por procedimientos para que no sea todo en un solo, para que no quede todo en un solo bloque. Bueno, para poder guardarlas, yo voy a tener en cuenta lo siguiente. Yo tengo que hacer un recorrido y tengo que saber si se repiten o no. ¿Por qué necesito saber si se repiten o no? Porque antes de verificar los aciertos, yo tengo que saber si esa palabra ya está, si esa palabra ya la dije antes. Si de repente puse la P, ya la encontró, ya le tomó un acierto. Si volví a poner la P, este bloque no se tiene que ejecutar, porque si lo ejecuta me sigue sumando los aciertos. Entonces yo tengo que saber si una letrita está repetida o no. Por lo tanto, vamos a agregarle también
una variable llamada repetida. As boolean, porque quiero saber si aparece o no aparece. Bueno, repetida, vamos a resetearla, vamos a pasarla a false ya de entrada. Esto que está acá, y acá vamos a hacerle la separación y vamos a colocar acá, vamos a ver igual lo siguiente. Vamos a preguntar si cant2 es mayor a 0 o so. Entonces, acá, si cant2 es mayor a 0. ¿Por qué si cant2 es mayor a 0? Yo, para poder saber si están repetidas o no, tengo que tener algo previamente guardado en esta matriz. O sea, yo no puedo saber si un carácter o un número está repetido hasta no tener algo guardado para poder verificar y decir, bueno, de esto nuevo que se está escribiendo, fíjate si no la usamos previamente. Y este cant2 es el contador de mi matriz, el contador que voy a usar en la matriz. Por defecto está en 0. ¿Qué significa que está en 0? Que yo todavía acá no tengo absolutamente nada guardado. Entonces, si es mayor a 0, significa que yo ya guardé algo acá adentro. Entonces, como ya tengo algo guardado, puedo empezar a verificar y decir, bueno, a ver, ¿cuánto? Vamos a ver si esa letra se repite o no. Vamos a hacer lo siguiente. Empezamos a revisar. cant2. Recuerden siempre que hay que revisar uno por uno los valores. Usamos un bucle for. Si dentro de letras guardadas, todavía no hay nada, pero en cuanto haya algo, si dentro de letras guardadas está esa letrita que escribimos en la cajita de texto, entonces la variable está repetida va a ser igual a true. O sea, significa que encontramos algo. Va a ser simplemente esto. Ahora, una vez que lo encuentra, si repetida pasa a ser true, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si la variable esta de repetida llega a ser distinta de true, o sea, si no se repite este carácter, si es distinto de verdadero, entonces ahí sí, ejecuta toda esta línea de código sin ningún inconveniente. Si no está repetida, ahí empezá a guardarla dentro de esta matriz. Redim preserve, letras guardadas, guardadas, cant2, letras guardadas. Ahí empezamos a guardar lo que está, la letrita proporcionada. Y el cant2 se incrementa. Entonces, si es distinto de repetido, esa nueva letra la guardamos, contamos y acá mismo ejecutamos y revisamos a ver si existe o no. Directamente. And if. Entonces empieza
primero, si cant 2 es mayor a 0, entonces hay que empezar a verificar si está repetido. Por defecto esta primera parte la va a saltar, porque cant es igual a 0, entonces va a empezar a partir de acá abajo. Por lo menos la primera vez. Vamos a hacerlo con uno cortito. Bueno, Perú. Crear labels. Espera, vamos a poner... quiero saber si se repiten o no. Repetido, cada vez que presione buscar. Quiero saber si repetida. Vamos a imprimir en pantalla. Print. Repetida. Vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos a poner la P y vamos a ver qué es lo que hace con esa P. Ahí tenemos la P. Cant está en 0, así que todo esto lo saltó directamente y fue acá. Repetida es falsa, así que ingresa. Empieza a guardar la información. Y ahí acaba de guardar la letra P. Se suma. Y ahí me toma los aciertos. Aciertos 1. Y acá repetida está en falso. Vamos a poner buscar nuevamente. Cant 2, ahora sí, tiene un 1, es mayor a 0. Entonces ingresó y empieza a buscar. Y verifica si letras guardadas, la P es igual a la P, entonces repetida es true. Sigue buscando. Y acá, en este caso, me tiró un pequeño error. Es subíndice, vamos a depurar. Va del 0 al 1. Pero en este caso... porque acá todavía no tengo nada. No tengo nada archivado. Vamos a poner ubound. Letras guardadas. No, me equivoqué. Tan, tan, tan. Hasta esta parte, la primera estaba bien, estaba en falso. Cuando presionaba buscar la segunda vez, ahí ingresaba. Repetida es true. Bien. Repetida, true. Acá el repetida salta. O sea, fíjense que no me sumó absolutamente nada, ningún tipo de acierto. El acierto quedó en 1. Y acá, ahí tenemos un detalle. Bien, repetida. ¿Qué ocurrió acá? La P me lo tomó como repetido. Joya, perfecto. Y oso. Vamos aquí. Al haber saltado todo este bloque, ¿dónde está acá? Buscar. Acá. Le dijimos que si repetida, o sea, si estaba repetida, que salte toda esta parte. ¿Qué es lo que hace al saltar toda esta parte? Este encontrada que estaba en true, lo está omitiendo. Entonces, le dijimos que si encontrada no era true, que me lo tome como un error. La P en realidad existe, pero está repetida. Recuerden que en el caso del arcado, cuando nosotros no decimos otra vez la misma letra, podríamos avisarle acá
esa letra ya la dijiste, entonces que lo tome como un error. En este caso estaría bien. Tenemos la P. Entonces, en vez de tomarla como aciertos, cada vez que estoy diciendo una palabra que está repetida, me la está tomando como un error. Si vuelvo a repetir la N, ¿ven? Ahora sí. Y recién ahora gané. Y ahí se reinicia todo. Este lo voy a eliminar. Y ya estaría. Acá, a ver. Acá hay un error, me parece. Bien, y acá tenemos un pequeño error también. Me dice que gané, ¿por qué? Yo puse la C. La C me la estaba tomando como un error. O sea, no me la estaba tomando acá. Este count, no se olviden que yo lo estoy incrementando. Entonces, cuando yo reseteo todo, como esta variable la acabo de crear, tengo que ir acá también y reiniciarlo. Este count 2 también tiene que volver a 0. Count 2, ya está. Y esta de repetida vuelve a false tranquilamente. Vamos a volver a hacerlo. Acá me está faltando. A ver. Me lo tomo como correcto. Bien, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Lo más probable es que sea alguna variable que faltó reiniciarse. Tenemos que está contando los aciertos. La primera parte no hay problema, el tema es cuando se va reiniciando, porque hasta acá vamos bien. Ahí me va a decir gané, reiniciar, sí. Se vacía las cajas, se borran los labels. Listo. Bien, ahí en teoría quedaría. Si pongo
otra palabra. Ahí tenemos la P. Kant inicia en 0. Y recién ahora empieza a guardar las letras y Kant ahí empieza a sumarse. Aciertos es uno solo. El contador son 4. Si vuelvo a repetirlo, repetida pasa a ser true. Y me toma los errores. Van 2 aciertos. Ahí Kant está incrementándose. Y me trae los errores. Ah, ahí llamó el mensaje. Tres aciertos más el espacio en blanco. El espacio vacío que tenía en la película anterior. Espacios vacíos. Vamos a ver. Y acá espacios vacíos nunca la reseteé. Espacios vacíos igual a 0. Era una variable que no se reinició correctamente y era la que estaba molestando con los espacios vacíos. Y después, como las otras palabras que estaba poniendo tenían espacios en blanco, se iban sumando esos espacios. Muy bien. Y ahí perdí. Ahora sí, ahí quedó. Bueno. Hasta acá son muchas líneas de código. El proyecto fue mucho más largo de lo que veníamos trabajando. Y en esta ocasión les voy a dejar el código del proyecto para que lo tengan, ¿sí? Ya que no es lo mismo tener el código ya escrito, o incluso les puedo subir directamente ya el proyecto terminado para que ustedes lo vayan practicando y lo vayan comparando.